Muy buenos días. Esta es nuestra segunda clase de la materia de ética profesional. El día de hoy vamos a ver el tema El hombre ante los problemas éticos y los subtemas es la Declaración de los Derechos Universales Humanos y la convivencia internacional. Recordando lo que vimos la clase pasada, decíamos que básicamente la Declaración de los Derechos Humanos Universales pues es relativamente cercana, ya que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, para ser precisos, el 10 de diciembre de 1948, cuando fue declarado los 30 artículos que dieron inicio a todo lo que es el derecho a las personas, a la educación, a tener una vida mejor en cuestión de trabajo, a evitar el esclavismo y todas estas situaciones que hoy en día siguen ocurriendo y se siguen dando. Sin embargo, pues todo este tipo de cambios y situaciones que se han presentado con el tiempo, pues han permitido mejorar. Hay mucho por qué trabajar, sobre todo los gobiernos tienen que enfocarse mucho en hacer una verdadera justicia para las personas, para la comunidad, para la sociedad, y que esto permita de alguna manera una sana convivencia entre todas las personas y entre todas las naciones. Cuando hablamos de lo que son los derechos humanos, sabemos que es importante o que implica o que conlleva a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición en las que se encuentre. Es decir, que todos tenemos los mismos derechos humanos, sin que exista una discriminación alguna. De alguna manera nosotros sabemos que estos derechos pues se hicieron en base a las necesidades que había en ese momento, proyectando hacia un futuro mejor para la humanidad y para que pueda haber una situación de convivencia social, económica, política, tecnológica, que les pudiera permitir obtener mejores resultados. Dentro de todo lo que son los antecedentes de los derechos humanos, pues ha habido una serie de tratados, de convenciones, de estatutos, tanto de manera regional como de manera mundial, lo que ha permitido pues estar más enfocado. Para eso se crearon diversas, tanto de manera gubernamental como no gubernamentales, asociaciones y algunas otras dependencias de la ONU y del gobierno para poder llevar a cabo todo este tipo de los derechos que pueda tener. Se han creado leyes internacionales y ha sido aplicado lo que es el derecho internacional para que de alguna manera se pueda ejecutar en cualquier parte del mundo. Muy bien, como decíamos, ¿qué son los derechos humanos? Pues es todo aquello que va a llevar a cabo una mejor convivencia y poderle facilitar la vida a las personas en cuestión a que no debe ser reprimido ni puede haber de alguna manera una discriminación por su tipo de color, por sus costumbres, por su cultura, por su orientación sexual. Entonces, de esta manera lo que permite es que se respeten todos esos derechos, esas culturas y todo aquello que de alguna manera ha formado el hombre a lo largo del tiempo. Dejamos de hacer
cultura, dejamos de crear o fomentar esa cultura, porque empezamos a ver nuevas tendencias, sobre todo por la tecnología, y se apaga todo eso. También sucede que los mismos gobiernos no quieren invertir en toda esta parte cultural, en toda esta parte educativa, y se enfocan en otras situaciones como es el comercio, las economías, donde nada más se enfoca esa parte, pero para un cierto grupo de personas o una cierta entidad. Y todos los demás que seguimos trabajando, seguimos preparándonos y seguimos viviendo en ciertas regiones de los países, pues quedamos marginados de alguna manera. Entonces, tenemos que ver que finalmente estos derechos sean aplicables para poder obtener un mejor resultado. Existe una clasificación de los derechos humanos. La primera dimensión son los derechos civiles y políticos clásicos. De esto se integra lo que es el derecho a la vida, a la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión y el derecho al voto. Es la parte donde los ciudadanos o la sociedad tiene todas esas atribuciones para poder desarrollarse y poder ser libre y elegir de manera consciente qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que me interesa, dónde quiero trabajar, dónde quiero, qué religión profesar, por quién quiero votar, etcétera. Y también, pues es cuidar la vida, ¿no? Dentro del el primer artículo de los derechos humanos es eso, es el respeto hacia la vida, hacia el nacimiento y hacia ese derecho como personas que tenemos ante el mundo. Lo importante es lo que es la integridad física hoy en día, porque existe una gran cantidad de represiones. Tenemos derecho a protestar, pero nos pueden reprimir. Tenemos derecho de andar libres por la calle, pero puede llegar un grupo armado y acabar con una vida. Tenemos derecho a trabajar y existe todavía la esclavitud en muchas entidades, en muchos países. Muchos niños siguen trabajando a marchas forzadas, siendo menores de edad o siendo muy pequeños. Sigue habiendo mucho la trata de blancas. Se sigue llevando a cabo torturas tanto por personas civiles como por ejércitos. Entonces todo este tipo de situaciones son los que debemos trabajar como comunidad, de hacer denuncias, estar más al pendiente de que todo esto se vaya acabando con el tiempo. La segunda dimensión se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, el derecho a un trabajo y a una remuneración adecuada, el derecho a la formación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de las familias, las madres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a la vida adecuada, incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación a la vida cultural. Y aquí es donde más pega a la sociedad todo este tipo de situaciones. Todos aquellos derechos que realmente en muchas comunidades y en muchas zonas tan marginadas no se llevan a cabo, donde no saben lo que es una escuela o donde no saben lo que es un doctor, donde no saben lo que es 3 veces alimentarse durante el día, donde se sigue una serie de patrones constantemente y nadie se da cuenta, nadie voltea a ver a estas personas y es una costumbre. Y lo peor de todo es que la misma sociedad se convierte en cómplice porque en lugar de ayudar muchas veces, pues
se burla de estas personas, los humilla más, los ofende, los ataca de alguna manera y no permite que se desarrollen en un marco mejor de vida. En las cuestiones culturales se deben de seguir fomentando todo aquello que da origen a nuestra etnia para que de alguna manera podamos seguir contemplando una vida llena de nuestro origen, de lo que fuimos en un principio como una raza, como una sociedad diferente a lo que hoy tenemos. Mucha gente también en este sentido ya no le interesa el pasado, no le interesa lo que han hecho nuestras culturas. Sin embargo, son culturas muy fuertes, muy inteligentes, que desarrollaron mucha materia en cuestiones de astronomía, de las matemáticas, de la agricultura, de la construcción, de la arquitectura, de la pintura, etcétera, y que debemos rescatar y fomentar esos derechos también para las futuras generaciones. La tercera dimensión se refiere a los derechos colectivos. El derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. Es decir, vivir en un ambiente en donde nos podamos desarrollar y se desarrollen los hijos y los hijos de nuestros hijos. Es decir, evitar todos esos crímenes que actualmente se dan a través de lo que es el narcotráfico, a través de lo que es la violencia, a través de la impunidad que se está llevando hoy en día en la sociedad debido a la corrupción, debido a la integración o la ayuda que se da entre el gobierno y estos grupos antisociales que no permiten que la gente se sienta en paz al andar en las calles o que se sienta con la sabienda que va a poder regresar cómodamente a tu hogar sin que pueda suceder una serie de situaciones agravantes a su persona. También tenemos lo que es el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos, y esto se refiere a que no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Qué es esto? Que no puede pesar más una parte política que una económica que una cultural, o una cultural que un político. Es decir, todo tiene que estar balanceado de la misma manera. Tiene que establecerse que todo debe ser igual en cuestión de los derechos humanos. No debe haber prioridad ni preferencias por ningún tipo de derecho. Originalmente podemos decir que la ONU es la encargada de que se den los derechos humanos. Sin embargo, también la responsabilidad inicial recae en los gobiernos. Son los que se deben de encargar de que las situaciones en cada uno de sus territorios, en cada territorio que tengan, en cada comunidad, en cada estado, en cada población, se deben de respetar los derechos humanos y se debe hacer la justicia de acuerdo a lo que marcan los artículos y lo que marca la ley. También existe el Consejo de Derechos Humanos, el cual revisa regularmente la situación de los Estados miembros, puede enviar expertos independientes a países específicos. Y aquí el problema que ellos enfrentan es que al participar muchos estados que no protegen esos derechos. Es decir, puedo estar afiliado o me encuentro afiliado, pero realmente no estoy llevando a cabo de manera correcta esos derechos humanos hacia la población.
También tenemos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual se ocupa de ver todas aquellas guerras o conflictos armados y un punto importante es que se encargan de verificar que no exista reclutamiento de menores de edad en el ejército. Son mediadores para la paz, para alcanzar la paz entre naciones y entre conflictos por diferentes situaciones armadas que se puedan presentar. Existe una alta comisionada para los derechos humanos, eso normalmente hay uno en cada localidad, o es decir, en cada país, para que pueda dar conocimiento y ver cómo está la situación en cada una de las regiones afiliadas a lo que son las Naciones Unidas. También sirve como referente el Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya desde 1998, y están encargados de algunos aspectos como el genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Aquí es un poco limitante su alcance debido a que hay muchos países como Rusia o Estados Unidos o como China que no están afiliados y que de alguna manera pues entorpecen esta corte penal. Pero tratan de que todos aquellos criminales de guerra pues no quede impune todos aquellos actos que hayan cometido durante un encuentro bélico. Han surgido otros organismos en diferentes lugares, por ejemplo en Europa, que se hizo el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en ese continente, y la Convención de América sobre Derechos Humanos, lo que se refiere desde México, todo a Centroamérica y América del Sur, en el cual pues hay mucho que trabajar como latinoamericanos para poder llevar a cabo mejores condiciones, mejores desarrollos de actividades desde los niños, mejor educación, mejor alimentos, evitar tantas guerrillas en tantos países que existe en América Latina y continuar aportando conocimiento de que cada una de las personas tiene derecho para poder tener una mejor calidad de vida. También existen algunas sociedades civiles para los derechos humanos, como lo que es la Amnistía Internacional, que se encarga básicamente de verificar que se hagan o se respeten esos derechos o esos artículos que han sido emitidos a través de las Naciones Unidas. Existe una gran diversidad de institutos en cada uno de los países que permite obtener mejores resultados, ya que ellos son visores de cómo se está comportando el gobierno y la sociedad para respetar los derechos humanos. Existe una serie de controversias en materia de derechos humanos y el punto de discordia número 1 se refiere al carácter universal de los derechos humanos. Al proceder, la idea de Occidente no puede trasladarse a otras culturas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay muchas culturas como en África o en Medio Oriente o en Asia o en la misma Latinoamérica que no aceptan mucho esta parte. Esta parte porque creen que como es una idea de parte de lo que es Europa, no están muy de acuerdo en muchos aspectos. Entonces es un poco rechazada esta idea de los derechos humanos, sobre todo por la parte de los usos y costumbres que han tenido a lo largo del tiempo. El segundo punto de discordia es aquellos en los cuales los mismos estados occidentales
con el pretexto de apoyar los derechos humanos o de evitar que se violen los derechos humanos de las personas, pues atacan militarmente a otros países, abusan muchas veces de ciertas situaciones para llevar a cabo una invasión bélica y con esto pues afectar toda la parte, ¿no? Muchas veces por la parte de lo que es el terrorismo, lo toman como pretexto para hacer este tipo de abusos hacia los derechos humanos.